For the moment, it was in the beginning was difficult with Franco. We need the realistic. Today, Willie done a good job. Today, and maybe the work is done in England last week. Last week it was in the team for 5 days, 6 days. I don't know how many hours of the simulator done it. But done a lot of hours of simulator. We redone the seat. We change the pedal. We change this and change. Franco is really the best condition, you know. And today when I see in the beginning, see the timing of Franco, I was very happy because really was the first time was fighting with Pierre, you know, with the same level. It was very good. This year we are a little bit penalized. No, a little bit. We are penalized for the engine, for the battery, etc., etc. Sure, next year, if the car is the same, everything is the same, we change the engine, at least we need to be 3-4 times quicker. So, meaning always in the first 3-4. And depend on the driver as well. But the agreement we have with Mercedes is very important for us. And you see today the first 10 car of Mercedes car, excluding Ferrari. So I'm very positive for the following year for Alpine. Bienvenidos amigos de P1, estamos en una edición especial de P1 F1 esta semana, lógicamente. Ya miramos Austria, la quinta presentación de Franco Colapinto en la Fórmula 1, en esta temporada, lógicamente, con Alpine. Ya dejamos atrás la etapa de Williams y estamos con el mameluco arremangados, trabajando, porque este año sí que hay que trabajar. Ha pasado el Gran Premio de Canadá y creo que ha habido un gran salto, especialmente, y ahora nos meteremos junto con Diego Sorrero, en la confianza de Franco sobre un auto que es totalmente diferente a lo que se había acostumbrado el año pasado, el entorno, conocerse con el ingeniero, su forma de trabajar. Sin embargo, a pesar de que por ahí estamos viendo que está siendo una etapa muy compleja para él, y realmente lo es, recién cuando hacíamos el repaso con Diego, estábamos pasando tal vez por arriba que ya se ha metido 3 veces en la Q2 Franco, ¿no? Lógicamente en España no pudo salir a girar porque tuvo ese problema en la caja, y en Imola, después del accidente que le permitió quedarse dentro de los 15, no pudo salir en la Q2 a mostrar o a tratar de meterse en la Q3, pero sí pudo pasar el primer corte clasificatorio. Eso realmente es muy bueno. Y creo que lo de Canadá ha sido muy positivo. Sin dudas es la mejor carrera en Alpine de Franco y eso realmente nos pone contentos, pero claro, quedó afuera de los puntos y el ritmo no fue bueno sobre el cierre de la carrera. Se viene Austria y hay que empezar a hablar de todo lo que ha pasado. Pero bueno, el programa arrancó, Diego, de una manera distinta. Lo escuchamos a Flavio Briatore y dentro del equipo, de lo que ha pasado con el CEO de Renault, creo que hay muchas cartas que comienzan a moverse, pero esta entrevista, que ahora nos contarás en qué contexto se dio, creo que empieza a manifestar ya más confianza de Flavio sobre Franco. ¿Cómo andas, Diego? Hola, Mauro, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Realmente creo que sí, que se dio un fin de semana distinto a los anteriores 4, a los anteriores 3. Recordamos que Imola, Mónaco y España fueron 3 fines de semana consecutivos en los que no hubo demasiado tiempo tampoco de corregir cosas. Y una de las cosas que a mí por lo menos me llamó la atención que dijo Briatore en esta entrevista con la que empezamos, una entrevista que se dio gentilmente a todos los medios Renault Argentina, es que en Enston, antes de ir a Canadá, le cambiaron la pedalera, la posición del volante, la butaca. Es decir, Franco no estaba cómodo con el auto, pero tampoco estaba cómodo en el auto. Y no es solamente un juego de palabras, sino que tiene que ver con no conocer y no tener confianza en lo que el auto le daba al momento de tirarse en una curva, en un frenaje, acelerar o entrar rápido en una curva de alta velocidad, sino también en cómo él se hallaba dentro del auto en su posición de manejo. Entonces me parece que acá es donde caemos en la cuenta de que efectivamente, desde que debutó en Imola, hubo 3 carreras consecutivas en las que Franco no tuvo tiempo de frenar, ir a la fábrica, trabajar, por ejemplo, en la comodidad o en el confort del auto y poder sentirse un poco más a gusto. Entre eso
y lo que el auto mismo no le daba de confianza, que claramente no la tenía, sobre todo después del accidente de Imola, que lo condicionó bastante porque era arrancar con el pie al revés, ¿no? Como cambiado. Me parece que le tomó mucho tiempo y además tuvo Mónaco en el medio, que es una carrera en la que no puedes equivocarte porque un error se paga muy caro contra un guardrail. Podríamos decir que España fue la primera carrera en la que él se sintió cómodo, que lo habíamos dicho, iba a ocurrir, pero en España el Alpine anduvo realmente mal. Y aunque él saltó a la Q2, después se rompió el embrague, y Gasly pasó a la Q3, la realidad es que el problema que tiene Alpine es que ante la falta de potencia, la única forma de ir más o menos rápido en una pista con una recta larga, que es lo que había en España y lo que hubo también en Canadá, es bajar la carga aerodinámica. No te queda otra, porque si no te pasan todos en la recta. Cuando vos bajás la carga aerodinámica, automáticamente estás gestionando mal la goma, porque estás haciendo que el auto doble a más tracción mecánica que aerodinámica. Es decir, con más preponderancia de la adherencia que tenga el neumático respecto al apoyo que le pueda generar el aire en los alerones. Cuando un auto está muy cargado aerodinámicamente, no sufre tanto la suspensión, por lo tanto no sufre tanto el neumático. Cuando el auto tiene poca carga aerodinámica, toda la adherencia no es mecánica, sino que depende exclusivamente del caucho. Y eso es lo que posiblemente condicionó especialmente en España y en Canadá el desempeño en carrera. Como todos saben, la Fórmula 1 tiene parque cerrado el sábado para el domingo, el auto se pone a punto para clasificar y así como está, se le carga combustible y larga la carrera. Con lo cual, si vos querés clasificar más o menos bien, no te queda más remedio que sacrificar adherencia, que en una vuelta de clasificación la podés sacrificar, porque tenés la goma nueva. Entonces vas rápido en la recta y doblás rápido en las curvas. Pero en carrera, cuando le pones el peso del combustible y haces stint de 14, 15, 16 o más vueltas, el neumático empieza a gastarse y el auto ya no tiene ese sustento que lo mantiene. Por eso pierde ritmo a medida que se empieza a desgastar la goma. Y eso es lo que pasó, básicamente lo que pasó. Pero lo que dice Briatore, Mauro, es fundamental porque lo que muestra es que Colapinto se sintió confiante en el auto, que sintió que podía hacer las maniobras que él quería, cosa que me parece no había pasado en las carreras anteriores. Sí, indudablemente Canadá no cayó bien en el primer día de Colapinto y también nos quedamos sorprendidos y creo que Franco te lo demuestra con su rostro, con sus gestos, que había quedado muy preocupado el viernes. Es bueno lo que decís, Diego, porque el viernes los Alpine habían sido estaban al tope de velocidad final en esa speed trap que se toma antes de la chicana del Muro de los Campeones, esa recta larga que vienen antes de la chicana de la entrada a boxes y ya entrar a la recta principal. Ahí los Alpine estaban muy bien de velocidad, pero sin duda muy descargados, lo cual desnudaba todas las cuestiones técnicas que tiene el Alpine, que es un auto, por ejemplo, en las 3 chicanas que tiene el circuito de Canadá, es un auto que salta demasiado, o al menos salta mucho más que los otros, algo que empezó a marcar continuamente Franco en sus declaraciones. Y la comparación de él, indudablemente, es con el Williams, o sea, el Alpine salta mucho más. Después empezaron a ver en ese tramo largo que el porpoising, este efecto que se hace, que se le dice porpoising, el rebote. Porpoise, que es, sí, el rebote, que es marsopa, digamos, que es un animal muy similar al delfín, digamos. El porpoise es la marsopa, si hablamos en castellano, y como el delfín o la marsopa van saltando en el agua, lógicamente se tomó ese término para cómo empezaron a saltar los autos después de ese cambio reglamentario en el 2022, y recuerdan que la FIA obligó a esos 15 milímetros para tratar de solucionar esto porque pasaba a ser peligroso. Es como que lo han solucionado los autos, pero se sigue percibiendo más levemente. Bueno, en el Alpine lamentablemente se nota. Y además, con este tema que muy bien averiguaba Diego en programa anterior, que resta velocidad final, pero no es tanto el motor, sino también es el conjunto de la caja del motor. Por eso habla también Briatore y la fe que se tiene en el año que viene por el tema de la caja, que es tan buena y liviana de Mercedes-Benz, además de la potencia del motor. Eso conjugó algo que a Franco no le gustó en el día viernes. Por eso se quedaron tantas horas trabajando el viernes a la noche con los ingenieros y dan vuelta una puesta a punto y convierten eso en un exceso de confianza para el piloto, que era lo que necesitaba. Pero también ahí quiero
marcar algo, Diego, y te quiero consultar. También una de las cosas que se habló y se dijo es que las horas, hubo un piloto que ahora no me acuerdo, de Fórmula 2, que está dentro de la familia Alpine, trabajando hasta altas horas de la madrugada en el simulador en Inglaterra. Pero se duda de lo que pasó en el simulador previo a Canadá para construir esa puesta a punto. Lo hemos mostrado cuando hemos ido con P1 a la fábrica de Dallara en Estados Unidos, que muchos equipos van, y recuerdan que Ricardo Junco decía, el simulador no traduce fielmente todo, pero es bastante realista. Ahora, algo pasó acá con el simulador que no se tradujo realmente en la puesta a punto del Alpine, y era otro de los puntos que te quería consultar. Bueno, en principio hay que recordar cuánto ayudó Colapinto a Gasly a principio de año, no me acuerdo en qué carrera, creo Sí. que era en China, pero no estoy seguro, o en Japón. No, Japón no, porque Franco... Bueno, sí, Japón, me parece que fue Japón. Con lo cual quiere decir que el trabajo del simulador sí se puede aplicar después a la pista. Quizás en eso hubo una confianza extrema y creyeron que todo se podía aplicar. La simulación, como bien dijiste, Mauro, como dijo Ricardo Juncos, como dijo Enrique Scalabroni toda la vida, no deja de ser eso, una simulación. Y cuando vos simulás, por bien que sea que lo hagas, y por más sofisticado que sea el simulador, hay cosas que no se pueden simular. Y una de las cosas es el cambio constante de la adherencia en el piso, que a veces es tan fina como se trabaja en Fórmula 1 hoy, que una nube te cambia la actitud del auto en una curva. Cuando se nubló y dejó de haber sol directamente sobre el asfalto, cambia la temperatura un par de grados y cambia el grip. Entonces, quizás lo que pasó es que se basaron mucho en el simulador para construir la puesta a punto del viernes y Franco realmente no lo sentía el auto. Cuando le dieron un poco más de importancia a lo que él necesitaba, que era sentir confianza en el auto, apareció una puesta a punto que él pudo manejar mejor y en la que se sintió mucho más cómodo. Y esto pasó. Entonces el sábado, él ya cuando arranca más cerca de Gasly y con un auto que él puede manejar y sentir que puede hacer la maniobra que quiere hacer y no la que el auto lo lleva, es donde empieza a construir lo fino de la puesta a punto, que es lo que define siempre el piloto. Me parece que fue fundamental la práctica libre 3, porque es la que a Franco le permitió, además de estar a 4 décimas de Gasly, sentir que podía aportarle algo de puesta a punto al auto y ya no ser un pasajero, que es lo que me parece que había pasado en las carreras anteriores. Pero esto del simulador no solamente es con el simulador, pasa con el túnel de viento. Hemos escuchado en los últimos años muchas veces la palabra de falta de correlación entre los datos del túnel o del simulador y la pista. Le pasó a Ferrari, le pasó a Aston Martin muy fuertemente el año pasado, incluso este año también, y ahora le pasó a Red Bull. Red Bull siente y dice que los datos no se correlacionan con la pista, con lo cual quizás es momento de darnos cuenta cuál es el plus que tenía Adrian Newey, o que tiene Adrian Newey todavía, que está en Aston Martin. Porque es el único ingeniero que no resuelve el diseño de un auto o la puesta a punto de un auto mirando los datos de una computadora, sino mirando el comportamiento del auto. Y esto es lo que a veces siempre recalcaba Scalabroni cuando hablaba de Newey. Él decía, este hombre en lo que se diferencia es que él agarra todavía el lápiz y dibuja un auto. Y ese mismo concepto lo utiliza para la puesta a punto de un auto. Me parece que la Fórmula 1 está empezando a darse cuenta que no todo es números y que a veces hay que sentir que adentro del auto va un piloto. Le pasó a Alonso en la carrera, le pedían que haga algo y él dice, no estamos en una práctica, estamos en una carrera, déjenme que yo sé lo que estoy haciendo. Sí. Y eso es lo que pasa. Entonces quizás, como no le tenían confianza a Franco porque era nuevo en el equipo, él a lo mejor venía ya en las carreras anteriores manifestando esta diferencia entre lo que él necesitaba y lo que el auto le daba, que a nosotros sí nos lo decía, pero no como una culpa del equipo, sino como que a él era un déficit que él tenía, y ahora por fin quizás le dieron un poco más de bola, y con eso consiguieron que él se sienta más cómodo y pueda empezar a ir para adelante. Por eso es importante haber arrancado con esta frase de Briatore, Mauro, porque él dice que ahora sí Franco está al nivel de Gasly, que ahora sí Franco se siente seguro y que ahora sí Franco va a empezar a evolucionar. Entonces, más allá del resultado, esta nota fue hecha el domingo antes de la carrera, con lo cual no había resultado todavía para comparar sobre lo que pasó en el Gran Premio. Pero sí es importante saber que ahora Franco está en el lugar en el que quizás debería haber estado desde Imola, sentirse cómodo con el auto, y una vez más tenemos que recordar, él no tuvo pretemporada con este auto, como tuvieron todos los pilotos de Fórmula 1, como tuvo incluso Jack Doohan, probando en Shakir, en Bahrein, antes de la primera carrera, sino que fue directamente a un Gran Premio como Imola, a encontrarse con el auto ya en un fin de semana de Gran Premio.
Para agregar a este concepto de Briatore, creo que fue el sábado después de la clasificación, fue muy fuerte cuando dijo Franco se desbloqueó. Creo que ahí Briatore realmente es muy estricto en su palabra y él dijo se desbloqueó. Creo que es gigante lo que está ahí reconociendo Briatore. Si bien nos vamos a meter en la parte política de Alpine en los bloques siguientes y nos vamos a meter en la estrategia que a tanto le interesa a la gente, y cuando él se metió atrás de Bortoleto, quiero cerrar el tema técnico de lo que está sufriendo Franco y Alpine, porque paréntesis aparte, no anduvo Pierre Gasly, más allá de que le escondieron tal vez su vuelta rápida tapándolo en la clasificación en la Q1. Después en carrera Gasly no despertó. Realmente fue impresionante como no pudo avanzar. Sí penó mucho, y ahí es el último tema técnico que quería tocar y consultarte, Diego, el Alpine pena mucho con la tracción. Hay 3 sectores en Canadá donde prácticamente se baja a muy baja velocidad y ahí notás que el auto empieza a traccionar, que es, bueno, después de la curva 1, esa a la derecha, ahí empiezan a traccionar, después viene la siguiente chicana, a la otra chicana que doblan izquierda y derecha empiezan a traccionar, y en la horquilla, que en la horquilla final, digamos, en aquella curva donde todos recordamos el golpazo de Robert Kubica, que viene que aclarar, acaba de ganar las 24 horas de Le Mans, sí, y la verdad que al mundo del automovilismo lo pone contento que Kubica muestre y demuestre su talento, porque era un tipo realmente muy, muy bueno. Colapinto llegaba atrás de Bortoleto. No me quiero meter en la estrategia, digo que sé que tenés cosas muy buenas para decir, pero cuando él llegaba atrás, llegaba ahí pegado. Cuando aceleraba Bortoleto, ahí Colapinto tenía que realmente corregir el volante porque el Alpine salía de costado. Indudablemente esa tracción no estaba. No sé si porque el neumático ya no estaba o si al auto realmente, que es lo que están diciendo los pilotos, le cuesta mucho traccionar, y eso lo sufrió ahí en Canadá, especialmente en esa salida. Yo no estoy tan seguro que sea un problema de tracción del auto, porque en clasificación no perdían tanto en ese tipo de curvas. Me parece que es más un tema de temperatura en el momento de la carrera. Franco iba atrás de un auto que le hacía calentar las gomas, y eso hacía que él tenga que sobremanejarlo, porque las delanteras se empiezan a calentar, y cuando se calientan las delanteras, el auto pierde trompa, no dobla. Entonces automáticamente tenés que hacer la maniobra distinta y empezás a sacrificar la goma trasera también. Me parece que no tiene que ver con la potencia. Primero, no hay potencia, no es un exceso de potencia lo que lo hace patinar, claramente, ¿no? Y segundo, el auto en las curvas lentas se ha defendido bastante bien históricamente, o por lo menos en las últimas carreras. Me parece que tiene más que ver con el momento de la carrera, que él no tenía ya posibilidad de hacerlo, y por supuesto una vez que está derecho, no te olvides que el Sauber tiene un motor Ferrari, que es el otro motor que anda bien, lo dijo Briatore en la apertura. Sí. Y si no, es con los Mercedes, y siempre vas a perder porque ellos tienen la caja liviana y el motor con más potencia. Entonces, cuando Colapinto dice en un momento en la radio, si quieren que lo pase, pónganme otro motor, no se refiere a que le saquen este y pongan otro, que le den otro más, porque el que tenía no le alcanza. Entonces me parece que quizás eso es patinamiento por desgaste del neumático, por sobrecalentamiento del neumático trasero. Pero bueno, no lo podemos saber tampoco, es una apreciación un poco de lejos. Creo que es momento de hacer una pausa, si te parece, Mauro, y cuando volvemos en el próximo bloque nos metemos en la estrategia y tratar de entender dónde fue que perdió Franco la carrera. ¿Cómo lo ves? Exactamente, ya nos vemos, quédense ahí. En pocos días se viene el Gran Premio de Austria. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. ¿Qué me inspiró para hacer esta obra? Las curvas, los detalles. Para mí es más que una obra. Es el resultado de una nueva fuente de inspiración. Nuevo Peugeot 2008. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino, el surtido más amplio. 40 años de trayectoria y siempre el mejor precio. 3 sucursales, Lomas de Zamora, Villa Madero y nuestra nueva bicicletería en Villaluro.
Seguinos como Bicicletas Tonino. Los Torii son narcos japoneses con mucha resistencia. La Nissan Frontier también. Por eso ahora tiene un año más de garantía. Los productores de seguros somos profesionales que damos respuestas. En Unibroker somos un equipo de más de 1.200 productores asesores, unidos para responder mejor a las necesidades de los asegurados. Unibroker, asistencia aseguradora, una compañía HMS. Segundo bloque de P1, vamos a terminar de cerrar el Gran Premio de Canadá con la parte estratégica. Ya tocamos el tema técnico y tanto se habló de la estrategia que le erraron, que fue, bueno, el mismo Franco dijo, no fue una estrategia como pensábamos, no sirvió. Recuerdan que lo pararon bastante temprano para luego ir con ese caucho duro al final de la carrera. Y después, Diego, aparece esa frase de Nico Hülkenberg, que también, paréntesis aparte, la está rompiendo en esta temporada, es uno de los veteranos de la categoría de la máxima, que le agradece por esa maniobra, esa largada. Y acá vamos a mezclar un poco todo para luego, sí, en este bloque, hablar de la situación política tras la renuncia ese mismo día, en esas horas del Gran Premio de Canadá, de Luca De Meo, el CEO de Renault y el hombre clave por quien llevó a Flavio Briatore en Alpine. Pero eso lo hablaremos ahora en unos segundos. Para cerrar un poco todo, cómo fue esa situación con Hülkenberg, la largada, la confianza que apareció de Colapinto y que mencionamos en el primer bloque, en la definición con la maniobra con su amigo Alex Albon. Ahí yo creo que ahí se vio algo de la confianza de Colapinto, Diego. Totalmente, porque si él no hubiera sentido confianza con el auto, hubiera pasado lo de Imola. En Imola, acuérdense que Colapinto llega a la Tosa, que es la curva posterior a Tamburello y Villeneuve, y cuando va a doblar se mete Hülkenberg, se mete Ocon y él los deja entrar, porque él no tenía seguridad en poder sostenerlos por afuera. Ahora pasó lo contrario. Primero larga mal Albon, en realidad larga bastante bien, pero decide ir por el interno y cuando doblan la curva 1 está la Ferrari de Leclerc y Albon intenta ir por fuera en la curva 2, bastante increíble, muy optimista, y deja completamente libre la cuerda. Entonces Colapinto, que venía casi al lado, se mete por adentro, naturalmente, y cuando salen acelerando, entre que Colapinto venía con la dirección más cerrada, digamos, con menos radio y por lo tanto con menos velocidad, y Albon venía más abierto, se ponen a la par nuevamente. Y cuando van a la curva 3, Albon se mete por afuera, lo aguanta, pero Colapinto no levanta, sostiene el auto por adentro, y cuando van a la 4, sostiene el auto por afuera también. Y siguen a la par hasta la curva 6, donde Albon quiere hacer lo mismo y ya no hay lugar, se va corta, que es la misma maniobra que se acuerdan pasó entre Hamilton y Vettel, aquel día que definían la carrera, y Vettel después enojado porque perdió, le cambió el número 1 al número 2 y después lo echaron a Vettel, porque en realidad él lo que hizo fue volver muy mal a la pista y obligarlo a Hamilton a ir contra la pared. Cuando pasa eso, en aquel año, 2019, si no me acuerdo mal, cuando pasa eso, Hülkenberg se mete por adentro. La diferencia entre Vettel y Hamilton y Colapinto Albon es que no había un tercero atrás. Ahora sí, estaba Hülkenberg, y Hülkenberg se mete por adentro y los pasa a los dos. Por eso Hülkenberg le agradece a Colapinto, que en realidad tendría que agradecerle más a Albon que a Colapinto, porque fue Albon el que hizo el mamarracho, digamos, ¿no? Se va afuera, vuelve mal, lo lleva a Colapinto para afuera, Franco aguanta igual, se queda, no es que levantó, se quedó por afuera y fue por afuera, pero Hülkenberg quedó adelante. Y esto para mí fue el determinante de la carrera, incluso más que Bortoleto, porque todo el mundo dice Bortoleto lo frenó demasiado, correctamente, porque hizo su trabajo y que proteger al equipo, pero cuando Bortoleto queda delante de Colapinto, hacía 17 vueltas que Gasly estaba delante de Hülkenberg. Y Gasly lo tuvo a Hülkenberg retenido. Porque Gasly no había parado. Exactamente, Gasly no había parado, Hülkenberg sí, cuando sale Hülkenberg sale atrás de Gasly, y Gasly lo retiene, no haciendo una carrera lenta, pero Hülkenberg no puede avanzar porque tiene una Alpine adelante, y adelante de ellos estaba Colapinto. Cuando por fin Hülkenberg consigue pasarlo a Gasly, Gasly queda delante de Colapinto y Colapinto inmediatamente a la vuelta siguiente el equipo Alpine reacciona, le da la orden de que lo deje pasar y se va a perseguir a Hülkenberg, pero Hülkenberg ya alcanzó a Lawson, Lawson abandona y ya alcanza a Bortoleto y Bortoleto
lo deja pasar y empieza a frenarlo Colapinto. Entre Gasly delante de Hülkenberg y esa primera parte hubo 15 vueltas. En cambio, Bortoleto estuvo delante de Colapinto 12 vueltas. Entonces, si miramos las dos estrategias, podríamos decir que Alpine corrió contra Haas, contra Sauber, y Sauber contra Alpine. Y un poco se compensaron. Pero todo inicia cuando Hülkenberg lo pasa a Colapinto en la primera vuelta. Porque Hülkenberg quedó con aire limpio, por lo tanto sin sacrificar sus neumáticos delanteros, que es lo que comentábamos en el bloque anterior, en un trencito de DRS en el que Colapinto era el tercero de la cola. El segundo, perdón, detrás de él. Lo mantuvo todo el tiempo Colapinto a Hülkenberg cerquita, 6-7 décimas todo el tiempo, pero no lo podía pasar. Y eso le generó un desgaste de los neumáticos. Por eso es que Franco tiene que entrar prematuramente a boxes porque el auto ya no podía. De hecho, en las últimas 3 vueltas antes de parar, de 7-8 décimas pasó a estar a 1 segundo 8, 1 segundo 7. Claramente ya no podía seguir el ritmo de Hülkenberg. Y esa situación es la que termina condicionando el resultado final. Si Colapinto hubiera quedado delante de Hülkenberg, probablemente se hubiera dado la inversa. Hülkenberg no lo hubiera podido pasar, hubiera calentado los neumáticos y Franco hubiera quedado en un 9º lugar hipotético que después habría que ver cómo terminaba cuando se desarrollara la carrera. Pero me parece que la gran variable, el gran switch del fin de semana, del domingo, tuvo que ver con la largada y no tanto con lo que hizo Bortoleto después para retener al argentino. Ahora, Diego, para explicarle al público, y bueno, siempre se va sumando gente y gracias por los mensajes, porque tratamos de hacerlo bien didáctico. Uno a veces dice, no, el que iba adelante te va tirando el aire sucio. Los mismos pilotos van diciendo, me dejaste aire sucio. Cuando Colapinto tiene que parar prematuramente, pero después, al salir, le quedaron como 15, 20 vueltas con una pista totalmente limpia y ahí tuvo buen ritmo, pero claro, lo alcanzó de vuelta al trencito. Pero para explicarle bien al público, ¿no? ¿En qué afecta ese aire sucio a la carga aerodinámica para después traducirse en un desgaste prematuro de neumáticos, el tema de la temperatura? Para explicarle bien al público eso, porque a veces la gente no entiende lo delicado que es un auto de Fórmula 1, que a veces si va uno adelante tirándote el aire, en 4 o 5 vueltas podés estropear los neumáticos. ¿Por qué es tan finito todo? Porque el auto de adelante genera un vórtice, o varios vórtices, pero sobre todo genera como una especie de remolino invertido atrás de su alerón. El aire pasa por el alerón y hace un remolino atrás. Y ese remolino de atrás hace que no te llegue aire a tu alerón delantero, al auto que está atrás. Entonces el auto, al no tener apoyo aerodinámico, no tiene aire en las alas delanteras, dobla a puro neumático, a puro grip de la goma. No tanto ayudado por la parte aerodinámica, lo que decíamos en el bloque anterior respecto a la velocidad del Alpine en las rectas y cómo sacrificaba después en curva. Cuando el auto de adelante te saca el aire del alerón delantero, vos doblás solamente basado en la adherencia de tu goma. Esa goma se empieza a sobrecalentar porque tiene más exigencia de la que está prevista en la puesta a punto. Uno dice, bueno, listo, tanta carga de ala, tanta convergencia, divergencia, alineación de las gomas. El auto tiene esta carga y el neumático sufre esta carga de kilos. Si vos le sacás el alerón, si lo rompés, por ejemplo, y te quedás sin alerón, el neumático delantero va a quedar sacrificándose completamente porque toda la adherencia va a depender exclusivamente de la capa de caucho que le quede. Se va a calentar, va a hacer graining, que es este efecto de bolitas que se hacen arriba del neumático que empieza a hacerlo patinar, o si no, directamente se gasta. Si no es una pista que genera graining porque tiene, por ejemplo, mucha adherencia, en vez de graining lo que hace es directamente se gasta. Entonces el neumático dura mucho menos, su vida útil es menor y por eso Colapinto tuvo que parar en la vuelta 14, no le quedó otra, se quedó sin neumáticos. Además porque estaba el compuesto blando, porque recordemos que en Canadá se usó el C6, que es el nuevo rojo, que es el súper blando. Sí. Entonces el intermedio, que era el amarillo, en realidad no era el neumático amarillo habitual, sino el blando habitual. Es una goma muy blanda que no iba a durar demasiado, y menos si vas en un trencito de autos que te generan ese aire sucio. Por eso ese intermedio, Diego, que es el C5 en realidad, rindió también en clasificación. En Q3 lo usaron varios. Era como si fuera la goma roja de siempre. Exactamente, claro. Claro, exactamente. Muy loco porque ahí me meto en un tema reglamentario que posiblemente en los libros esté prohibido, pero qué bueno sería que a veces Pirelli, repito, debe estar prohibido dentro del reglamento, pegara un buen salto con los cauchos que lleve, ¿no? Que lleve el C1, el C3 y el C6. Claro. Entonces que ahí realmente haya una gran diferencia
¿Te gustaría esa idea? Pero bueno, digo, tal vez está prohibido seguramente. No sé si está prohibido. Ellos siempre ponen 3 compuestos consecutivos. O C1, C2, C3, o C4, C5, C6, o C5, C4, C3. Sí, estaría bueno que lo hagan así, muy extremo, que la goma blanda sea solamente blanda, la media sea realmente media, no una blanda disfrazada de color amarillo, y la dura sea la más dura. Sí, sí, sería seguramente mucho más interesante. Y bueno, quizás en una de esas lo evalúan. O hay alguna razón técnica de peso, como a lo mejor puede ser que el auto no pueda manejar los 2 extremos del neumático por la puesta a punto. No lo sabemos. Pero está buena la idea. Podría ser. Sí, pero estaría bueno. Y para cerrar tema estrategia, por lo que yo estoy viendo, a él lo mandan, digamos, creo que fue en la vuelta 14 o ahí nomás al toque, digamos, haber iniciado la carrera, lo mandan al primer cambio. Por lo que se ve, Diego, no sé qué otra solución tenía, digamos, erramos en la estrategia, pero ¿qué otra estrategia podrían haber realizado? Para mí a Hülkenberg no sé si le ganaba, por más que haya quedado, había una gran diferencia de velocidad y no sé si lo iba a poder aguantar. Pero ¿qué otra estrategia se te hubiese ocurrido con el caucho que tenían? Porque el caucho, lógicamente, lo van usando en el fin de semana y lo administran para la carrera. Para mí no tenían otra, Diego. Bueno, la otra era hacer la de Gasly, ir con la goma dura de entrada, no con la amarilla. Pero como dijimos en la carrera anterior pero a también... Gasly no le rindió tampoco. Pero no le rindió por donde estaba. Él estaba en un pelotón en el que tenía autos adelante seguros y largaba atrás. En cambio, Franco podía haber quedado adelante de Hülkenberg y ser el trencito de DRS que te decía yo, pero con neumático duro. Hubiera sido para mí otra carrera. Pero como el equipo tiene que tener los 2 caminos, y es lo lógico, naturalmente uno iba a ir a un neumático y el otro al otro. Es lo que pasó en España. Acuérdense cuando decíamos, no, yo esperaba que vaya con la goma contraria. No, en Mónaco. En Mónaco estaba en la grilla y cuando sacaron las fundas nos dimos cuenta que iba con la dura y no con la media, que es lo que todos esperábamos. Pero bueno, cuando vos tenés un equipo de 2 autos y están perdidos, porque no están peleando la punta como McLaren, vos tenés que ir con 2 caminos diferentes. Entonces, si hay un safety car o no hay safety car, si cambia la carrera o si pasa alguna situación que genera un cambio de estrategia inesperado, tenés que tener un auto con goma blanda y un auto con goma dura. Bueno, a Franco le tocó esta. Probablemente al tener que parar tan pronto, lo lógico hubiera sido una segunda parada. Y ahí es donde quizás le erró el estratega de Alpine, porque cuando vos ves que durante 12 vueltas estás atrás de Bortoleto, y Bortoleto no está parando nada más que para retenerte a vos, porque necesita que Hülkenberg se asegure los puntos, tenés que reaccionar, no quedarte atrás. Y ahí quizás quedando atrás... Bueno, pará, ahí estás abriendo algo a una posibilidad de una segunda parada ahí, que quede en el fondo del pelotón y después como se dio... Bueno, sí, lo podría haber alcanzado y tener un resto con el caucho sobre el final. Vos pensás que Colapinto perdió 2 puestos al final nada más que por el caucho. Lo pasaron Hadjar y Berman, lo pasaron pura y exclusivamente por rendimiento. Porque ya Franco no tenía más goma. Entonces, de última, él hubiera lo salva quedado el Paycar si no perdía más. Bueno, exactamente. Entonces, Franco de última hubiera quedado en el mismo puesto con mejores neumáticos, pero hubiera desarmado el plan de Sauber, porque Sauber dejó a Bortoleto únicamente porque Colapinto no paraba. Si Colapinto para, Sauber también para. Y ahí se abre otra carrera. Ese pelotón no hubiera sido tan lento al cual retuvo Bortoleto para frenar a Colapinto. Cambiaba completamente. A mí me parece que la estrategia ahí se equivocaron en Alpine, en no darse cuenta que Bortoleto estaba corriendo para Hülkenberg y atrás estaban parando autos que iban a ir con goma fresca. Pero bueno, es fácil decirlo desde acá, no es lo mismo estar en el pit wall. Seguramente ellos tienen además la obligación de hacerlo bien porque es su trabajo, pero tienen mucha más información de la que tenemos nosotros. Diego, el fin de semana, creo que el mismo día de la carrera, bueno, lógicamente es algo que la empresa internamente lo sabía días anteriores. Luca De Meo, el CEO del grupo Renault, renuncia en su puesto y era un hombre clave, fue un hombre clave en la llegada de Flavio Briatore para ordenar Alpine, más allá de que si la idea era que Alpine realmente le dé dinero a la compañía, si no le daba dinero, tratar de venderlo, vaya a saber uno cuál era la misión. Pero la realidad es de que pasó, no está el hombre que lo puso a Briatore ahí. Y entonces yo leo, Briatore es quien tiene la relación contractual con Colapinto. ¿Qué podés contar de este terremoto adentro de la familia Renault? Lo primero que es un terremoto, realmente.
En Renault poca gente lo sabía. De hecho, yo no sé si Briatore lo sabía. Calculo que sí, por la relación que tiene con Luca De Meo. Pero vos fíjate que De Meo sale primero un trascendido el domingo. Renault pensaba publicarlo el lunes, pero se enteraron en Le Figaro, el diario parisino, se enteraron el domingo y lo pusieron. Vaya uno a saber por qué. Tengamos en cuenta que Renault es una empresa que tiene el 15% del paquete accionario. El accionista mayor es el gobierno francés, con lo cual hay hasta cuestiones políticas puede haber por lo cual se haya filtrado esa información. Se enteraron el domingo los dos equipos al mismo tiempo. Fórmula 1 en Canadá y 24 horas de Le Mans estaban corriendo los dos equipos Alpine, se enteraron que el jefe se iba. Y fue un terremoto. Pero él ya tenía todo arreglado porque el comunicado el lunes dice incluso en qué empresa va a trabajar. Él va a trabajar para levantar la marca Gucci, nada menos, de indumentaria. Entonces, me parece que el terremoto es grande, pero De Meo, por lo que yo entiendo, es un hombre que hizo un cambio tan profundo en la empresa, pasó de ser deficitaria a superavitaria, de ser una de las que más perdía a ser una de las que más ganó en el último año a nivel de rentabilidad, que debe haber dejado todo bastante organizado. Él generó no solamente la llegada de Briatore, sino también el cambio de motor. De Meo fue el que dijo, vayamos por un motor bueno. Exacto. Y fue Mercedes la elección y hizo el acuerdo. Briatore llegó al equipo en junio del año pasado, no es que hace tanto que está. Y es todo obra de Luca De Meo, que entró en el 2020 a Renault y generó la famosa Renaulution, que es esta revolución que cambió completamente el sentido de la marca y la redireccionó a autos de distinta tecnología, que ya se están viendo acá en Argentina. Me parece que el padrinazgo de Luca De Meo sobre Briatore se trasladó también a Colapinto. De hecho, el famoso Vamos Nene, que hizo famoso el propio De Meo por sus redes sociales, alentando a Colapinto, incluso yéndolo a ver en la grilla en las dos carreras que participó, que estuvo presente, habla muy bien de la relación que tuvo con el argentino. De ahí a que eso cambie, yo no creo que eso ocurra, a menos que el 15 de julio, cuando se vaya De Meo, también se vaya Briatore. Y eso la verdad que sería un balde de agua helada para todo el equipo, pero especialmente para Colapinto, porque Briatore, como ya hemos dicho muchas veces, lo ha adoptado casi como un ahijado personal, no solamente deportivo. Y en este momento debería estar viéndose cuánto poder le queda a Briatore. Hace unos días, un periodista español muy prestigioso, que me pidió que no diga su nombre, así que lo vamos a guardar, me escribió y me dijo, me parece que a Briatore no le están respondiendo la tropa como él espera. Y esto sí sería un problema, porque si se queda sin el apoyo del jefe y la tropa no le responde, y cuando digo la tropa me refiero a si él vino, como bien dijiste Mauro, a hacer rentable una empresa, ya sea para ganar plata o para venderla a mejor precio, parte de esa reestructuración fue dejar gente afuera, cambiar áreas, reemplazar personas. Entonces puede haber gente que esté molesta con la gestión Briatore en Enston, fundamentalmente. Si eso es lo que termina pasando, quizás Briatore pierda poder. A menos que haya cambiado a la suficiente cantidad de gente para poner gente de su confianza y que entonces todo siga adelante. No lo vamos a saber tampoco. No hay forma de saberlo desde acá y no vamos a saberlo hasta que no pase efectivamente algo. Si algo de eso ocurre y Briatore se llega a ir del equipo Alpine como asesor deportivo, que es asesor, sí, deportivo tiene otro nombre, ejecutivo, asesor ejecutivo, que es del equipo, probablemente tengan que revisar el contrato de Colapinto, que es por 5 años, que seguramente lo tiene contemplado, aún la salida de Briatore, pero que, como pasó con Helmut Marko en Red Bull, siempre se dijo que hay cláusulas como la que tiene Verstappen, que si Helmut Marko se va de Red Bull, él queda liberado de irse también. No lo vamos a saber. Me parece que hay que hacer un compás de espera a que haya o novedades o que llegue el 15 de julio y ahí vamos a saber qué pasa. Con respecto a la respuesta de la tropa y la relación con Briatore, hubo un detalle a mí que se vio por tele que realmente un poco llamó la atención. Colapinto tuvo un problema, percibió que alguna falla en el freno había en la vuelta de formación antes de llevar los autos a la grilla y eso provoca que verificaran un problema de algún fluido. Bueno, después estuvo todos los comisarios, Bauer y demás, todos los comisarios técnicos de la FIA, la parte técnica, para ver qué se podía trabajar en el Alpine, ¿no? Y bueno, como reglamentariamente la FIA no permite trabajar en los fluidos, Alpine tuvo que esperar un montón de minutos con los dos
equipamientos de freno, disco, todo, pastillas, todo nuevo, pinza, bueno, todo el complejo, toda la parte del neumático completo, hasta que le dieron el ok. Briatore en ese momento no estaba, estaría, no sé, respondiendo a alguna entrevista o algo, pero no estaba en la grilla. Justo estaba la cámara de la transmisión oficial cuando cae Briatore al auto y Briatore empieza a abrir los ojos de una manera sorprendida y habla con el que estaba a cargo de la situación y le dice, ¿qué pasó? Y te dabas cuenta que el tipo no estaba enterado en absoluto. Y primero hay una situación de asombro, mira la cámara, se da cuenta que está filmando, pero después en otro momento pasa y es como que estaba ofuscado, como diciendo, y esto yo no estaba al tanto. Digamos, que Briatore con su mejor auto, el auto estaba en riesgo de posiblemente largar de boxes. Se sorprendió totalmente de lo que estaba ahí ocurriendo. Después pasó, el auto aguantó toda la carrera, los frenos, pero con lo que acabas de decir, a mí ese indicio de la grilla es como que cayó Briatore y hay parte del alma del equipo de Alpine, lógicamente desde Inglaterra, que no sé si ese carisma de Briatore logró comprar a totalmente todo el grupo. Veremos no es el mismo qué equipo. Pasará. Claro. No es el mismo equipo con el que Briatore fue campeón en el 2005-2006 con Alonso, la verdad es esa. Cambió mucha gente, pasaron muchos años, la gente se pone grande, se va, vienen jóvenes, ingenieros nuevos. Y bueno, quizás Briatore viene con la misma forma y no todo es como él creía o como él quisiera, ¿no? Pero bueno, no vamos a saberlo por lo menos hasta el 15 de julio o hasta que haya una novedad, si hay una novedad antes. Diego, nos vamos al tercer bloque, el bloque final de P1. Ya nos preparamos para el Gran Premio de Austria. Quédense ahí. ¿Dónde se estudia cortar el agua? ¿Dónde se aprende meteorología por olfato? ¿Dónde se doma el miedo? ¿Dónde? En los intentos. La experiencia nos hace más fuertes. Alemania Petrolhead Tour inicia su camino en 2025. El tour fierrero de tus sueños por Alemania en español y con todo incluido. Porsche, BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen. Más de 3.000 kilómetros por las autobanas alemanas visitando ciudades, fábricas y museos. Vas a poder manejar porque tenemos las mejores experiencias de manejo y vas a probar un supercar alemán o italiano y acelerarlo a fondo. Para más información nos escriben en el email de pantalla o nos buscan en redes como Motorius TV y nos vemos en Alemania. Los Toris son narcos japoneses con mucha resistencia. La Nissan Frontier también. Por eso ahora tiene un año más de garantía. Este es un baile que tiene un ritmo y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile, no quieras ir en contra del ritmo. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio. 40 años de trayectoria y siempre el mejor precio. 3 sucursales, Lomas de Zamora, Villa Madero y nuestra nueva bicicletería en Villaluro. Seguinos como Bicicletas Tonino. Descubrí el potencial en reserva de tu vehículo con EPROM. Mejoramos el torque y la potencia, optimizando así el consumo de combustible. Trabajamos en camiones, maquinaria agrícola y pickups. Ofrecemos soluciones electrónicas a fallas típicas. Nos avalan 22 años de experiencia y una red con más de 90 distribuidores en todo el país. EPROM. Busca tu distribuidor más cercano. Te vas a sorprender. Hilux, confianza indestructible. Visita toyota.com.ar.
Último bloque de P1 con lo que se viene el Gran Premio de Austria, lo que dejó el Gran Premio de Canadá y el terremoto en Renault, como bien decíamos con Diego, con la renuncia de su CEO, de su director, quien le dio este cambio de cara al grupo Renault, también con Alpine, relacionado con Briatore, y bueno, la incertidumbre de lo que va a suceder. Me queda algo, Diego, del tema Briatore. Se enojó. Lo habías adelantado, creo que en el primer P1 F1 de este año alertaste a los fanáticos argentinos. Creo que Briatore fue contra el periodismo, no sé si hizo una bola muy grande y al menos nosotros creo que ahí no estamos, de generar rumores, y fue contra los hinchas, contra los fanáticos, en una entrevista que hizo, no sé si con gente de La Voz, del diario La Voz de Córdoba, bueno, vos me dirás bien. Se enojó con los hinchas y dijo, basta, los rumores son de ustedes, los están generando ustedes, van a terminar perjudicando a Colapinto. Se enojó de verdad porque, bueno, se le consultó si Paul Aron puede llegar a ser quien ocupe la butaca de Franco, ¿no? Incluso ya descartando la vuelta de Jack Doohan. Pero a mí es algo que me hizo ruido porque lo vi enojado como nunca a Flavio, como nunca en este año, en esta situación y relacionado con Colapinto. Y tiene razón, porque la verdad es que es increíble. Pasan los días. Yo, cuando fue el fin de semana pasado que no hubo carrera de Fórmula 1, estuve a punto de poner en redes sociales que no sé si prefería que hubiera carrera a que no la hubiera, aunque Franco necesitara el tiempo para descansar, para analizar con los ingenieros la puesta a punto del auto, qué podía modificar para sentirse más cómodo y demás, porque en el fin de semana que no hubo carreras se escucharon y se leyeron todo tipo de barbaridades que a mí me preocupa. Pero bueno, en realidad si te pones a pensar en el origen de todo, Mauro, el error lo comete Alpine, porque Alpine cuando hace el comunicado de prensa en el que comunica el 8 de enero creo que fue, que Franco va a ser, no, miento, eso el de enero es cuando confirma que es piloto de reserva, cuando confirmó que corre estas 5 carreras, lo que dijo el comunicado... Habla de 5 carreras, claro. Exactamente, de 5 carreras. Entonces, si un periodista va y pregunta a Briatore si es cierto que después de las 5 carreras vuelve a evaluarse todo, o qué pasa con el rendimiento de Franco teniendo en cuenta que hay nada más que 5 carreras, etc., está bien que se enoje Briatore porque él en Imola ya dijo lo de las 5 carreras no debería haberse dicho, dando a entender que se queda. Que también lo dijimos acá, ¿te acordás, Mauro? Dijimos que es una especie de pantalla para no ser tan duro en la expulsión o en el cambio de Doohan por Colapinto, a nivel social más que nada, incluso contractual también. Pero dicho esto, si el equipo dijo 5 carreras, no te puedes enojar porque te iban a preguntar que estás en la cuarta, qué balance haces teniendo en cuenta que queda una, porque en realidad vos dijiste, de alguna forma, que eran 5. Pero más allá de eso, después sí hay una responsabilidad de los comunicadores. Tranquilamente la nota de ayer de Luca De Meo, como ex CEO de Renault, que se va y se lleva todo y demás, podría haber sido una catástrofe. Y había que ser cuidadoso con esa nota, porque no implica que Colapinto se quede sin auto. De hecho, acabamos de analizarlo en el bloque anterior. Tiene un contrato por 5 años. Sin embargo, si esto hubiera ocurrido el fin de semana pasado, que no había carrera, yo estoy seguro que más de uno hubiera dicho Colapinto peligra su lugar, etc. Ahí, lamentablemente, somos complicados los argentinos. Mira, voy a poner un ejemplo de afuera para que se pueda entender mejor. ¿Te acordás cuando lo criticaban a Messi porque no cantaba el himno? Sin embargo, vos vas a la escuela, si sos papá de chicos chiquitos y vas a la escuela a un acto escolar, lamentablemente vas a ver que la mayoría de los papás cantan el himno nacional muy bajito. No lo cantan fuerte, como lo cantan los norteamericanos y con una mano en el corazón. Ni hablar ponerse mano en el corazón. Porque los argentinos somos así. Nuestro himno no lo cantamos fuerte porque no nos da mucho orgullo, lamentablemente. O a muchos. Voy a generalizar, ya sé que más de uno me va a decir, yo lo canto fuerte, no tenés por qué decir que eso nos pasa a todos. Pero andá al acto escolar de una escuela y vas a ver cómo los padres cantan el himno muy bajito. Sin embargo, después criticamos al jugador argentino de fútbol, que no tiene por qué hablar del himno, sino de jugar a la pelota, sin embargo lo criticamos porque no canta el himno. Entonces, tenemos un piloto exitoso, bueno, talentoso como Colapinto de Fórmula 1, después de muchos años, un piloto que vuelve a sumar puntos, porque desde Reutemann que no había puntos en la Fórmula 1, y sin embargo le criticamos todo, que está siempre último. A mí me tocó bajarme de un avión el día que clasificó en la carrera de Mónaco, y cuando me vieron en el Twitter que yo estaba mirando en la cola para salir del avión
el resultado de Fórmula 1, un señor me pregunta, ¿cómo le fue a Colapinto? Y yo dije último. Y empezó todo el mundo en el avión a decir, siempre último, otra vez último. Somos derrotistas, nos gusta el tango, es así, somos así. Nos gusta lo melancólico, la tragedia. Entonces, que se enoje un poco Briatore por esta actitud de los argentinos me parece que está bien, porque nos tiene que llamar a la reflexión. Y eso que dijo, que mencionaste recién, Mauro, lo van a terminar perjudicando a Colapinto, es cierto. Tenemos que ser un poco más gente y no tan animales, con perdón de los animales, de criticar tan duramente siempre a todo y no mirar el contexto de las cosas. Ayer me llamaron para hacer una nota sobre la licencia digital nacional, nada que ver. Aprovechando que saben que estoy en el mundo de las carreras, me preguntaron por Colapinto. Y la pregunta fue de derrotismo absoluto. Y viste, vos decís, hay que explicar todo otra vez. Cuesta, la verdad que cuesta. Y está bien que se enoje Briatore. Me parece bien, porque de alguna forma es un modo de llamar al lugar y a calmarse a todos. Porque si Colapinto anda bien en Austria, y acá si queremos hablar del tema, hablemoslo, enseguida se van a subir todos al carro del ganador, porque es así. Sí, sí. Yo creo que hacerle un auto la puta que lo parió, el cantito que llevaron los... disculpen que lo digo así, pero es la verdad, es lo que se escuchó en el Gran Premio de España. Es una locura, es un acto de barbarie, de gente no civilizada dentro de un ambiente de la Fórmula 1. Puede ser que en otros deportes esté considerado, pero incluso ya en el fútbol se están suspendiendo o se están aplicando muchas sanciones por esos cánticos, y haberlo escuchado en un circuito de Fórmula 1 adentro de los boxes, ¿ustedes se creen que no se lo van a traducir lo que están diciendo? Es una locura. Y también otra cosa que hay que decir también, y hay que sacar pecho, porque muchos dicen, wow, cómo la prensa británica está persiguiendo a Colapinto. Era algo que se sabía. ¿Hay algún rum a la influencia de la familia Doohan? No lo sé. Algo que ha pasado, que indudablemente la prensa británica está por encima de Colapinto, porque tal vez su forma de ser ha arrasado y a algunos no les gusta o no les sirve que un pibe abajo del auto sea un potente vendedor de marketing. Entonces la prensa británica, porque el otro día me avisaba un amigo, fíjate cómo están comparándolo, y lo están haciendo, Diego, con Gasly, las décimas que le saca viernes, el sábado ese informe ya no lo hicieron, pero lo están haciendo. Ahora, por más que lo hagan, repito lo que dijimos en el primer bloque, Franco ha clasificado a Q2 en 3 de las 4 competencias, cosa que Doohan no hizo. Y Franco finalizó 4 de las 4 carreras, llegó al final, habrá perdido 1 o 2 vueltas como pasó en Mónaco, lo que sea. Vio la bandera de cuadros en las 4 carreras, cosa que Doohan no hizo. Entonces, en cuanto a comparación, no hay ya que comparar. Y creo que lo de Canadá me sorprendió lo suelto que estuvo en el domingo de la carrera y lo lejos que estuvo Gasly de él. Por más que hay una razón técnica y por más que a Gasly no le salió la vuelta, se la taparon. Es el circuito con vuelta más corta casi del calendario, entonces era difícil no encontrar tráfico. Pero creo que Colapinto ha demostrado en Canadá que volvió a ser el Colapinto que conocimos. El que dijo Briatore, indudablemente se desbloqueó. Bueno, ese desbloqueamiento seguirá en el Gran Premio de Austria. Es una pista que le puede caer bien al Alpine. Simplemente te digo, Diego, es que Austria es otra de las pistas que conoce Franco Colapinto de su participación en otras categorías. Así es. Antes de contestarte te voy a dejar algo pendiente. Te quedaste con el otro tema, es un tema, no, es un lindo tema. Haceme acordar que te cuente en el final del programa, como cierre, una anécdota muy interesante que tienen que saber todos los hinchas. Vuelvo, Austria. Bien. Austria es la pista más corta del año, es cortita, casi 1 minuto la vuelta. Eso tiene una contra y una buena. La buena es que las rectas son cortitas también, hay rectas cortas. Solamente la de la curva 2 a la curva 3 es bastante larga, donde hay DRS y que es entrepada. Pero pareciera que es un circuito en el que el Alpine puede tener más carga aerodinámica para poder cuidar mejor el neumático sin sacrificar tanta velocidad. Entonces, la parte positiva es que efectivamente el motor va a notarse menos. La parte negativa es que es una vuelta cortita, por lo tanto las diferencias son mínimas. Entonces, lo que habitualmente es 4, 5, 6 décimas de diferencia entre
pilotos que compiten en la misma zona de la grilla, puede ser entre la pole y el cuarto, por ejemplo, esas 4 décimas son de entre los 20. Cuando el fin de semana de Austria vean que la clasificación tiene en 6 décimas a todos los autos, vamos a estar preocupados, porque si el Alpine no llega a andar bien, va a estar último. Porque la diferencia, aunque se achique, es muy chiquita entre el primero y el último. Así que habrá que ver. Yo creo que Colapinto, más allá del conocimiento de la pista, que es importante porque él está en esto de sentirse más seguro con el auto, va a necesitar tener un mejor rendimiento para cerrar estas 5 carreras hipotéticas que tenía que cumplir de mejor manera. Y creo que lo puede hacer. Pero es fundamental que el auto pueda obtener esa buena puesta a punto, que no sacrifique tanto el neumático por poder usar más carga aerodinámica. Si consiguen hacer eso, el Alpine va a estar un poco mejor y Franco podría entrar a Q2 tranquilo y, ¿por qué no?, aspirar a sumar puntos el domingo en la carrera. Veremos cómo negocian también. Hay 2 sectores de tracción pura, especialmente la salida curva 2 y después al sector 3, digamos. Pasa que hay curvas en recta que por ahí el mapa lo considera como una curva, pero hay 2 sectores de tracción bastante importantes. Espero que puedan negociar con esa puesta a punto que decís, Diego, una buena vuelta, donde en Austria no podés fallar. O sea, una falla en una curva son 2, 3, 4 segundos. O sea, es mucho porque es muy cortita la vuelta. Entonces realmente es un circuito donde perder la concentración es fácil. Van en el aire en Austria. Hay lugares de sobrepaso porque lógicamente hay curvas y contracurvas y hay una frenada, especialmente la segunda frenada, donde suele haber accidentes, toques y demás, que es fundamental. Así que veremos Austria, que es la 5ª presentación para Franco, y repito, una pista que conoce, si bien no con esta potencia, pero la conoce. No me olvidé, Diego, cerramos con la anécdota. Bueno, termina la carrera de España y Hamilton en el WhatsApp de los pilotos pregunta, ¿alguien va para Inglaterra? Y Franco contesta, sí, yo voy, tengo vuelo a las 6 de la tarde. Y Hamilton le dice, cancelalo, venite conmigo, y lo llevó en su avión. Esa es la relación que tiene Franco Colapinto hoy. Me acordé cuando dijiste lo de los ingleses y cómo miran distinto a Colapinto, a lo mejor algunos, porque está revolucionando un poco la Fórmula 1 a nivel social. Ese es el modo de insertarse que tuvo Franco Colapinto en el ambiente. Hamilton le dijo, cancelá tu avión, venite conmigo. Nada, una anécdota que vale para tomar dimensión dónde tenemos al piloto argentino en este momento. Sí, realmente es un placer ver cómo han conectado antes de la presentación ahora de la película de Fórmula 1. Bueno, ahí bromeando estaba Leclerc, Berman. Después apareció con Albon, que lógicamente tiene una gran relación, y el otro día se dieron con todo y bueno, Albon realmente sale de una manera muy peligrosa, Diego, no le pegó a Colapinto de casualidad, o sea, hubiese tenido Colapinto 2 strike, el de Gasly a la salida del túnel de Mónaco, que zafa de casualidad, y acá también zafa, pero por centímetros con Albon. Pero bueno, hasta esa te cuento que está teniendo un poco de suerte en esas 2 maniobras apretadas. Abrazo grande, Diego, nos vamos y ya nos vamos preparando para presentar alguna historia de un piloto argentino, yo ya sé cuál es, así que bueno, la iremos a disfrutar. ¿Te gustó la nota de Luis Moya? Sé que estás contento porque Luis es alguien muy importante dentro del automovilismo, dentro del ambiente de rally y afuera también, porque es un embajador de Volkswagen y además un tipo que ha trascendido, así que la verdad que agradecerle a Martín Cristi, que nos dio la posibilidad de contactarlo a Luis, y bueno, Luis también vio la nota, la repercutió en sus redes y estaba muy contento, así que la verdad que fue un placer escucharlo. Muy linda nota, felicitaciones, Mauro, realmente material de lujo para P1. Nos vemos la semana que viene con más P1, ahí seguimos, inscríbase en el canal de YouTube, tenemos que tratar de llegar a los 60.000 suscriptores, esa familia de P1 se tiene que agrandar y prepárese porque creo que se viene un segundo viaje de cobertura, realmente algo inédito, pero bueno, ya la venimos trabajando en P1 junto con Diego, va a ser un esfuerzo muy pero muy grande, yo sé que va a haber muchos amigos que se van a sumar, pero lo que vamos a traer realmente va a ser muy bueno, no le voy a dar por ahora ninguna pista. Abrazo grande, nos vemos la semana que viene con más P1.